Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, primero que todo, pues tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, el día de hoy, pues de igual forma que la vez pasada, pues ya le estamos bajando un poco como a la intensidad de acuerdo a las evidencias técnicas. Ustedes han visto que las anteriores pues fueron algo o se podían realizar de forma muy sencilla porque eran más de la parte investigativa. Yo les estaba comentando sesiones anteriores que pues estamos finalizando como tal esta primera actividad de proyecto, donde hoy pues realizaremos como tal la socialización de las dos últimas evidencias que nos quedan, y con estas dos evidencias nosotros estaríamos finalizando la primera actividad de proyecto de nuestro programa de formación. La siguiente actividad de proyecto que nosotros comenzaremos es la AP2, y esta actividad de proyecto pues ya se desarrollará en la vigencia 2025. Les comentaba de igual forma que prácticamente nosotros debemos dejar ya presentadas las evidencias técnicas con fecha límite del 9 de diciembre. ¿Sí? Entonces les comentaba esa parte para que pues quienes están atrasados un poco en las entregas de estas evidencias, pues se traten de ponerse al día, porque pues después del 9 de diciembre nosotros tenemos que ejecutar las diferentes actas y emitir los respectivos juicios para pues finalizar nuestro contrato. Recuerden que nosotros somos contratistas y pues el año entrante, si llegamos a ser contratados nuevamente, pues estaremos al frente de nuestras respectivas fichas, y si no, pues ustedes se encontrarán con otro instructor diferente, ¿sí? Pero pues que también maneja la parte técnica. Entonces, por esta razón, nosotros debemos dejar emitidos cada uno de los juicios referentes a los resultados de aprendizaje de la primera actividad de proyecto. De igual forma, así como pues, están trabajando conmigo, pues ustedes están trabajando las partes transversales, y de igual forma se tienen que dejar evaluadas estas evidencias que ustedes están presentando también en este momento, como es la parte de comunicación y la parte de investigación con el profe Rubén. Para el día de hoy nos va a acompañar de igual forma la profe Nigeret, que es la profe que les está acompañando la transversal de comunicación, ya que ella pues no podía desarrollar la sesión el día de mañana, que tienen por ahí un viaje programado y no podía estar presente. Entonces ella, yo creo que en cualquier momento se conecta, y pues una vez nosotros realicemos la socialización de nuestras evidencias, pues ella entrará a impartir su parte transversal. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues las evidencias que tenemos para el día de hoy son muy sencillas. No tenemos así mayor cosa que decir así que sea tedioso. De igual forma, pues recuerden que si hay partes en las evidencias donde nosotros trabajemos o donde se toquen partes de programación, debemos tener en cuenta que nosotros no hemos visto, puede que haya gente que es ajena o personas que son ajenas a la programación, que este sea su primer acercamiento a la programación. Entonces, ustedes se han fijado que algunas evidencias nos piden como detallar, bueno, qué lenguaje de programación vamos a utilizar. Simplemente en las evidencias pongámoslo como tentativo, realicemos una simple investigación, cita por ahí donde miremos como, bueno, cuáles son los lenguajes de programación que están rigiendo ahorita. Entonces, por allá encontraremos cosas como JavaScript, Java, Python, PHP, Perl, entre otros. ¿Sí? Entonces, para que no se sientan así como abrumados con toda esta información que se les indica en cada una de las evidencias, cada una de ellas pues las pueden realizar de forma, digámoslo así, experimental, ¿sí? Que esto no es lo que nosotros, o simplemente estamos como dando una visión general hacia un proyecto que vamos a desarrollar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta tanto ustedes como las personas que más adelante van a ver el video. Entonces, pues les comento si tienen alguna pregunta o no antes de iniciar,
que con gusto pues se la pueda responder, si no, pues empezamos como tal a socializar cada una de las evidencias del día de hoy. Bueno, parece que no. Quería comentarles también, no sé si alguien me da la opinión referente pues a las evidencias que ustedes han realizado. Ya llevamos varias, llevamos como 15 evidencias, 14 evidencias de la parte técnica, entonces quería que ustedes me comentaran cómo se han sentido, ¿sí? Pues para saber a qué atenerme yo con la socialización de las evidencias, si debo reforzar un poco mejor esa parte, para que ustedes pues las puedan presentar de la mejor manera. No sé si alguien quiera decirme algo. Profe, pues por mi parte todo bien, o sea, la explicación y eso, por mi parte es correcto. Listo, muchas gracias, Daniel. No sé si hay alguna otra persona. Recuerden que la retroalimentación pues nos sirve a nosotros para mejorar como instructores. ¿No? Están muy callados el día de hoy. Bueno, entonces, si no hay ningún otro aporte, pues como tal daremos inicio a la sesión formal del día de hoy. ¿Listo? Voy a compartirles por aquí pantalla y por favor me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, por favor me confirman si ya ven mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a basarnos como siempre en este documentico que yo les comparto al final de la sesión. Básicamente nosotros estamos trabajando la semana del 2 de diciembre al 8 de diciembre, que sería el domingo, día domingo, 8 de diciembre. Para esta semana, o bueno, prácticamente contextualicémonos, veníamos de desarrollar dos evidencias bastante sencillas. Una era un taller donde se efectuaban una serie de preguntas sobre metodologías de desarrollo de software. De igual forma yo les socializaba acá en la clase sobre una metodología ágil y una metodología tradicional como era la cascada. Y también les comenté acá algo sobre la metodología Scrum para el desarrollo de proyectos, porque puede ser implementado en la parte de software como puede ser implementado para cualquier proyecto. Entonces, en esta parte nosotros teníamos que realizar una lectura del material que tenemos como tal en la plataforma de metodologías de desarrollo. De igual forma, pues ustedes saben que toda esa información que busquen en la plataforma deben de igual forma complementarlo con mayor información. No se queden únicamente con la información que está acá, sino que además busquen más información por fuera y complementen como tal sus conceptos. Entonces, teníamos acá este documento que se llama Metodologías de Desarrollo de Software. Ahí en ese documento es donde ustedes prácticamente daban lectura a cada uno de los elementos y pues se fundamentaban y daban respuesta a las preguntas que estaban en la parte de la evidencia, ¿sí? Como tal, era un tallercito, eran como 3 preguntas nomás. Y lo otro era lo mismo, con este documento lo que hacían ustedes era construir una infografía sobre las diferentes metodologías de desarrollo que existen. Entonces, todo esto es sobre cómo vamos nosotros o de qué forma vamos a abordar ese proyecto para desarrollarlo. ¿Sí? Es como realizar la planeación de la mejor manera para ejecutar ese proyecto. Entonces, esas eran las dos evidencias anteriores. Para el día de hoy, miren que son evidencias bastante sencillas. Uno es un foro que se llama especificación de la metodología a aplicar, es decir, seguimos hablando sobre metodologías de desarrollo. Y el siguiente, la siguiente es documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Entonces, seguimos hablando de metodologías de desarrollo. Si ustedes se fijan, pues acá nosotros lo que ya vamos a hacer en esto es como definir, por eso les decía al principio, definir qué tipo de metodología vamos a usar para el desarrollo del proyecto. Acá nos dirán algo así como, bueno, necesitamos utilizar un lenguaje de programación. Como les decía al inicio,
simplemente busquemos diferentes lenguajes de programación. Si nosotros no hemos dado el primer paso con programación, simplemente investiguemos un poquito cuáles lenguajes hay y simplemente digamos como, bueno, yo voy a utilizar, no sé, Java o Python, ¿sí? Simplemente decimos así, ya más adelante pues nosotros abordaremos los diferentes lenguajes de programación pues para hacer el correspondiente desarrollo. Listo. Entonces vamos a mirar la guía, a ver qué nos dice sobre este foso de especificación de las metodologías a aplicar. Por aquí disculpa, lo interrumpo. Señor, tranquilo. Perdón, lo interrumpo. ¿Esas serían las dos últimas actividades que tendríamos nosotros o hay más? No, de la parte técnica, estas serían las dos últimas evidencias para esta guía. O sea, con estas dos, ustedes ya estarían terminando la guía 1 de la parte técnica. Recuerden que nosotros tenemos en esta guía dos evidencias, dos competencias transversales. Una es la competencia de TIC y la otra la de inglés, pero pues no nos pudieron asignar cada uno de los instructores correspondientes, entonces por eso ustedes están viendo ahorita la parte de comunicación y la parte de investigación. ¿Sí? Entonces, con estas dos que yo tengo acá, finalizaríamos la parte técnica. Pero, como les digo, ustedes están viendo una transversal de comunicación, una transversal de investigación, que pues también deben desarrollar las respectivas evidencias. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Bueno, entonces, vamos a mirar por acá la guía. Entonces teníamos, ya estas eran las evidencias anteriores, que era la infografía y el taller que habíamos desarrollado. Entonces por acá nos dice, evidencia de desempeño, la actividad de aprendizaje 1, no sé por qué está codificado como 1, si ya hemos pasado como la 6, y nos dice, foro, especificación de la metodología a aplicar, argumentar y debatir sobre la metodología de desarrollo a aplicar en el proyecto por medio del foro dispuesto para este fin, elementos para tener en cuenta en la actividad. Recuerde que toda participación en el foro debe presentar una argumentación clara, con buena ortografía. Apoyar cada argumentación teniendo en cuenta los siguientes elementos de las metodologías: origen, características, principios, elementos, roles, herramientas. Estas gráficas resumen básicamente era como la infografía, pero dejémoslo solo con estos tres elementos para no pegar imágenes allá. Entonces voy a hablarles un poquito sobre qué podemos nosotros estructurar en ese foro o qué pueden ustedes estructurar en ese foro para el desarrollo del mismo. Estas diapositivas son las que les voy a compartir al final de la sesión para que ustedes fundamenten pues cada una de sus evidencias. Vamos por aquí un cuadrito de texto. ¿Dónde están los cuadritos de texto acá? Y vamos a explicar cada uno de esos elementos que tiene esa evidencia. Pues pucha. Y peguemos aquí esto. Listo. Entonces, nos dice acá origen, características, principios, elementos, roles. Yo les voy a colocar acá una ligera descripción de cada uno de ellos para que ustedes sepan, de acuerdo a la metodología que escojan, pues que van a detallar allá. Listo. Entonces, si nosotros seleccionamos una metodología como la Scrum, que era una metodología que les explicaba la vez pasada, básicamente esa metodología se fundamentó por allá en el 2000. Entonces, ustedes pueden detallar allá, el origen fue en el 2000. Y básicamente esa metodología se creó por la necesidad de que tenían los proyectos de adaptarse a los cambios. Recuerden que nosotros hablábamos de la metodología en cascada que no nos permitía como tal realizar cambios, ¿cierto? Porque ya cuando nosotros le presentábamos el avance al cliente, pues ya era muy difícil devolverse a la planeación como tal o a los requisitos para efectuar como tal esos cambios. Entonces, acá en el origen ustedes pueden poner, surgió en el 2000, y podemos especificarle acá por la necesidad
o respuesta, o la necesidad que tenían los proyectos, o el desarrollo de proyectos que tenía el desarrollo de proyectos, para adaptarse a los cambios de forma rápida. ¿Sí? Pero yo quiero que en esto, pues ustedes como tal se fundamenten y lo escriban con sus palabras. Yo sé que hay herramientas que a ustedes les permiten, si ustedes escriben esto dentro de ChatGPT, él de una vez le genera todo para que ustedes participen en el foro. Entonces la idea es que ustedes se fundamenten y escriban con sus propias palabras el origen, cuáles son las características, cuáles son los principios, ¿sí? Los elementos que hay, y de esa forma pues participan en el foro. Entonces, ¿cuáles serían las características que tiene esto? Por ejemplo, la metodología Scrum, las características, pues es una tecnología que responde rápido a los cambios, es decir, que tiene una adaptabilidad. Entonces, adaptabilidad. Entonces, responde rápido a los cambios. ¿Por qué responde a los cambios? Si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les hacía acá un ejemplo y les decía, bueno, si nosotros vamos a construir un software donde tengamos unas tareas, donde miremos si las tareas están realizadas de forma completa o si están en proceso o simplemente van a empezar a realizarse, pues nosotros empezábamos con la creación como de un prototipo donde decíamos, bueno, acá vamos a crear las tareas. Vamos a presentarle ese avance al cliente, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que tener como tal plena participación del cliente. Entonces participaba ahí el cliente, miraba cómo había quedado esa parte y qué era necesario implementarle. Entonces con esas reuniones le decían, bueno, ahora vamos a vincularle la parte que yo pueda editar cada una de esas tareas. Entonces pasaba a otro sprint y en ese sprint se realizaba esa nueva funcionalidad. Vuelve uno a reunirse con el cliente y va realizando cada uno de los cambios durante el proceso. Entonces es una metodología que responde rápido a los diferentes cambios que tengamos. ¿Qué más tenemos en esa metodología? Pues que es una metodología colaborativa, ¿cierto? Colaborativa. Entonces básicamente lo que hace es promover el trabajo en equipo. Y hay participación activa del cliente. ¿Sí? ¿Qué más tiene esto? Que se generan cada rato entregas. Entonces van a haber entregas constantes. ¿Cierto? Y esas entregas, yo les decía, esas entregas van de 2 semanas a 4 semanas. Entonces llevan ciclos cortos. Entonces ahí tenemos esa parte. Elementos. Si miramos los elementos, también les hablaba cortos. Les hablaba que nosotros teníamos unos elementos involucrados como eran los sprints, ¿cierto? Entonces ponemos acá elementos, pueden ser los sprints. ¿Qué otros elementos? Había algo que se generaban reuniones diarias, ¿cierto? Reuniones. Y que esas reuniones diarias debían durar 15 minutos y ahí se definía qué estaba haciendo la persona en este momento, qué había hecho ayer, qué problemas había tenido y qué va a hacer el día de mañana. Y también habían unas realimentaciones. Entonces, de esa forma nosotros estamos definiendo la metodología. También teníamos unos roles, ¿cierto? ¿Esos roles quiénes eran? Era el Scrum Master, que era prácticamente la persona que se encargaba de hacer las reuniones diarias y la cual nos decía qué era lo que íbamos a realizar en cada uno de los sprints, ¿cierto? También teníamos el Product Owner, que era la persona que se encargaba de captar todos esos requisitos por parte del cliente. Y también teníamos lo que era el equipo de desarrollo.
Entonces tenemos, ay, pucha, me paso por aquí. Vamos esta cosa un poquito. ¿Sí? Entonces teníamos esos elementos y de esa forma, pues detallando cada uno de los elementos, nosotros podemos dar respuesta al foro como tal. Bueno, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes detallan como tal qué características tienen, pero además, ¿qué pasa en el foro? El foro nos está indicando a nosotros por qué vamos a utilizar esa metodología. Entonces, hacemos una breve descripción de por qué vamos a utilizar esa metodología para el desarrollo del proyecto y definimos estos elementos. No sé si está ahí claro de momento. Sí, señor. ¿Sí? Es bastante sencillito el foro. Bueno, esa sería como tal la primera evidencia que nosotros tenemos para entregar. Por acá nos dice también que nosotros debemos comentar argumentaciones realizadas por otros. Entonces debemos participar de forma activa con las respuestas que den otros participantes. Y la siguiente evidencia que tenemos por aquí abajo es esta última, evidencia de producto. Documento identificando la metodología para el desarrollo del proyecto, ¿cierto? O para el proyecto de desarrollo de software. Si ustedes se fijan, esta evidencia es muy parecida a lo que ustedes están haciendo participando en el foro. Pero pues acá nos piden como unos argumentos o unos elementos más, porque es un informe. ¿Sí? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que tener en cuenta las normas básicas para presentar un trabajo, que ustedes ya las saben, que básicamente tenemos que tener una introducción, perdón, una portada, una introducción, ¿cierto? Miren que acá nos dice una justificación clara de la selección de la metodología respecto al proyecto a desarrollar. Debe incluir una descripción del contexto y las características del proyecto. Esto ustedes también ya lo tienen porque ustedes ya hicieron la descripción como tal de ese proyecto. Y acá nos dice que debe contener filtros tales como definir el tamaño del proyecto. En este caso yo les recomiendo que ustedes, como están haciendo la definición del proyecto, definan cosas que sean pequeñas. Y a veces uno cuando está iniciando en este proceso, uno dice, uy, es que yo voy a desarrollar un software que me haga tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa. Pero lo ideal es que nosotros tratemos de limitar ese proyecto para que cuando estemos en el proceso de desarrollo, pues no nos veamos tan agobiados realizando ese proceso. ¿Sí? Nos dice acá, fundamentados en esa metodología que nosotros seleccionamos, vamos a tener una periodicidad de realimentación. Entonces allá nosotros definimos cada cuánto nos vamos a reunir con el cliente. Y si ustedes lo están viendo acá, pues la misma evidencia nos está diciendo como, oiga, seleccione una metodología ágil, porque es que en la metodología ágil es donde usted está todo el tiempo hablando con el cliente. No quiere decir que las metodologías tradicionales no pueda uno hablar con el cliente, también lo puede hacer. ¿Sí? Entonces ustedes pueden definir, bueno, yo escogí cascada, pero voy a tener reuniones con el cliente cada 15 días como para tratar de implementar algo que sea cercano a las metodologías como Scrum. ¿Listo? Estado de la tecnología que están manejando, en este caso, es donde yo les decía, bueno, si vamos a utilizar Python, entonces usted da una breve descripción, bueno, es que Python es de los lenguajes más utilizados ahorita en el mercado, o JavaScript, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben de programación, simplemente investiguen un poquito y ahí van a ver, incluso hay muchos gráficos que nos muestran cuáles son los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo web y con eso pueden fundamentar como tal esta partecita. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahí es un informe que van a subir pues, en el área dispuesta para la entrega de evidencia. Y yo acá, pues les hice unos ejemplos o un ejemplito para que lo tengan o para que entreguen la evidencia de acuerdo a los parámetros que están acá. Esto fue lo que yo les acabé de leer. Directamente cuerpo del trabajo, leer el material, metodologías de desarrollo, que es el documento que ya hemos visto, que les mostré anteriormente acá en la plataforma, metodologías de desarrollo. Ustedes ya debieron haberle echado un vistazo a ese documento.
Lo mismo, se deben seguir normas básicas de presentación del documento, portada, introducción, desarrollo y acá subrayo bibliografía. Si ustedes buscan por ahí información en otros lados, lo ideal, lo que nosotros debemos hacer es referenciar cada uno de esos elementos. El elemento debe evidenciar una justificación clara, lo que les acabé de decir, y estos elementos ya se los había dicho como tal. Entonces acá tengo el ejemplo de cómo ustedes deben entregar ese trabajo. ¿Sí? Las normas básicas y luego pues la justificación sobre la implementación de la metodología y cuál metodología es la que van a usar. Acá dice Scrum en el proyecto, ¿cierto? Entonces, en este texto que ustedes van a poner ahí, ustedes simplemente van a fundamentar o van a decir por qué van a usar Scrum. Ah, bueno, es que Scrum es la metodología que mejor se acomoda a nuestro desarrollo, porque básicamente yo puedo comenzar con un prototipo del desarrollo y de ahí empezar a crear cada una de las diferentes funcionalidades del proyecto, teniendo en cuenta la realimentación del cliente. Entonces ustedes acá fundamentan, no quiere decir que escriban solo esas cositas, pero ahí fundamentan una buena justificación. Y acá les pongo un ejemplo, se lo voy a leer. En el proyecto a desarrollar se debe tener en cuenta todos los requerimientos solicitados por el cliente, según los resultados del análisis en las técnicas e instrumentos para la elicitación de requisitos. La idea de tener en cuenta al cliente dentro del proyecto y sus procesos es que éste pueda aportar todas las funciones necesarias para solucionar el problema que se tengan los servicios y para mejorar la competencia del mercado. Entonces acá ya nos está diciendo por qué está utilizando Scrum, porque tiene participación activa del cliente, ¿cierto? Se seguirán los procesos tales como se plantean en la metodología Scrum. Se hará el sprint siguiendo lo solicitado por el cliente. Entonces ya estamos hablando acá que vamos a hacer entregas, ¿cierto? Que se llaman sprints, siguiendo lo solicitado por el cliente. Ya teniendo acabados los avances, se presentará el sprint al cliente para que éste sugiera alguna modificación. Entonces tenemos la reunión y ahí tenemos la reunión, nos encontramos con el cliente y ahí miramos qué está bien o qué le podemos mejorar a nuestro proyecto. La idea es que se pueda cumplir con todas las características importantes de la solución del problema y entregar un proyecto de calidad, un producto de calidad. ¿Listo? Esa sería un ejemplo de la justificación que ustedes pondrían en su evidencia. Debe incluir una descripción del contexto y las características del proyecto. Ah, bueno, entonces ustedes hacen la descripción acá. La empresa XYZ enfocada en la creación de máquinas llenadoras de bebidas requiere un software para donde pueda observar las diferentes máquinas, donde pueda describir el cliente, donde pueda describir el cliente cada uno de los requisitos necesarios para construir su máquina. Entonces acá ustedes lo detallan y simplemente describen qué es lo que puede hacer ese software. El software XYZ llevará el registro de las ventas de la tienda. Yo por ahí vi que había un proyecto sobre algo de como video, bueno, cosa esto de rana, bueno, es una cosa ahí, como una maquinita, un juego, ¿sí? Una tienda donde hay juegos. Entonces llevará el registro de las ventas de la tienda, o llevará el registro de las apuestas en tal lugar, ¿sí? Entonces acá ustedes hacen esa descripción como tal para contextualizar al lector sobre las características del proyecto y por qué se realiza. Entonces acá tengo otro ejemplo. El software se enfocará en facilitar la solución de las consultas de optometría a los pacientes de tal manera que este lleve un filtro de las fechas, horarios de las citas para que el cliente esté enterado de la disponibilidad y las fechas cercanas que hay de las consultas, ¿sí? Entonces, por ahí también veía a alguien, una persona que está trabajando en algo de las citas de un salón de belleza. Entonces es eso, ustedes hacen la descripción acá del proyecto que están desarrollando para hacer la contextualización como tal. Y esto es de la misma descripción. Lo otro, como tal, acá es clasificación del tamaño del proyecto, lo que les decía. Entonces, ustedes definen si va a ser un proyecto pequeño, si va a ser un proyecto mediano, si va a ser un proyecto grande. Usted lo determina ahí.
Y les decía, lo ideal es que nosotros tratemos de hacer cosas pequeñas, no nos vayamos por cosas supremamente grandes porque no vamos nosotros como tal a alcanzar a terminar el proyecto. Si nosotros no hemos tenido ni siquiera un contacto, un primer contacto con programación, pues digamos, bueno, vamos a hacer un proyecto sencillo donde nosotros vamos a hacer la alimentación de clientes de determinada empresa. Bueno, vamos a llevar el registro de cada uno de los clientes y vamos a llevar las cuentas de la empresa. ¿Sí? Entonces ahí nosotros detallamos por qué es mediano, por qué es pequeño o por qué es grande. Desarrollo de múltiples módulos interconectados, como el sistema de control de citas, gestión de inventario y facturación. Este proyecto incluye alrededor de 50.000 líneas de código. Esto es, pues es redundante. Si usted conoce, sabe programación, usted lo puede especificar, pero si no conocemos de programación, pues simplemente no lo abordamos ahí, porque igual esto es ahí como un estimado, ¿sí? Entonces no tengan en cuenta mucho esta cosa. Y se va a llevar a cabo con un equipo de 5 desarrolladores durante 6 meses. Acá lo que ustedes pueden, si no saben de programación o desarrollo, podemos poner ahí carreta, pero carreta que sea justificada como tal. ¿Listo? Periodicidad de la realimentación con el cliente. Entonces acá hablamos de cada cuánto vamos a tener reuniones con el cliente para que él nos diga, bueno, yo sí quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero esto otro. ¿Sí? Y acá una descripción de lo mismo. Dice, acá nos dice que las reuniones con el cliente se van a realizar de forma mensual y que estas sesiones serán menos frecuentes pues a medida que vaya avanzando el proceso de desarrollo. Estado de la tecnología, entonces acá hablamos sobre la tecnología con la que vamos a desarrollar el proyecto. Les decía, si no sabemos de programación, simplemente investiguemos sobre esos lenguajes que hay de programación, más no, pues lo ideal es que ustedes ya se vayan familiarizando con programación también, ¿cierto? Nosotros podemos buscar en YouTube, hay cualquier cantidad de cursos para cuando empecemos ya a desarrollar, pues tengamos una idea y sabemos más o menos de qué estamos hablando. Entonces acá nos habla, por ejemplo, que en este proyecto se va a desarrollar con Java y con MySQL. MySQL es el sistema gestor de base de datos, es decir, donde van a guardarse todos los datos que me va a almacenar este sistema de información. Entonces acá ustedes hacen una ligera descripción de esas tecnologías que van a utilizar. Si usted ya es un poco más avanzado, dice, no, yo voy a utilizar un framework que se llama Spring Tool, voy a utilizar Node.js, voy a utilizar Vue, voy a utilizar ¿sí? cualquier cantidad de tecnologías que hay, porque este mundo es prácticamente o es supremamente grande. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer acá es justificar cuál es el tipo de tecnología, perdón, el tipo de metodología que van a utilizar para el desarrollo de ese proyecto que ustedes están empezando a construir o del cual han captado los requisitos. Entonces, esto es lo que van a hacer con las dos evidencias que tienen para esta semana como tal. ¿Preguntas, muchachos? Profe, ese último, ¿en qué documento se hace? Ese vuelve a ser un documento que se arma y se envía en PDF. Sí, señor, tal cual. Es un documento, O es los un dos son informe. en el foro. Es un informe, es un informe. Mire que acá en la descripción, acá están todos los elementos. De igual forma, si tiene usted alguna duda, no valga la redundancia, no duden en preguntarme por WhatsApp o remitirse como tal a la guía que ahí nos dice cómo debemos presentarlo. El informe básicamente se debe entregar en formato Word o PDF y debe cumplir con las reglas básicas de presentar un trabajo donde tenemos una portada, una introducción, un desarrollo y una bibliografía para ese documento. Entonces, es un documento escrito. Listo, listo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por mi parte no, profe. ¿No? ¿Y por parte de los demás? No, por mi parte, claro. Listo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Daniel.
Bueno, muchachos, pues esto era lo que ya nos faltaba como por definir. Ya con esto estaríamos nosotros finalizando nuestra primera actividad de proyecto. Recuerden que nos falta ver las competencias transversales de la guía, que pues si nos contratan el año entrante, pues yo estaré impartiéndole la transversal también de TICS, y pues ya estarán también viendo como tal la transversal de inglés, ¿listo? Pero eso queda para el año entrante. Entonces, muchachos, pues no siendo más de mi parte, le doy la palabra a la profe Nigeret, que ya la veo por aquí conectada, para que pues ella les socialice de su parte la transversal de comunicación que ya vienen desarrollando. Les agradezco por su asistencia y pues yo me desconecto. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, señor, les deseo una Gracias, muy profe feliz David. noche, muchachos. Bueno, profe, entonces son todos suyos, profe, y que tengan una muy buena noche. Bueno, muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no los voy a aburrir mucho porque estaba viendo que el profe David, pues justamente les estaba haciendo como la salvedad en cuanto al tema de la presentación de informes. Si ustedes lo miran, por lo general en cada una de las actividades, pues nos piden una evidencia de producto y una evidencia de conocimiento. Entonces, ahí como el tema de las normas APA y todo lo demás, pues justamente nos da eso, y es que podamos nosotros empezar a trabajar con la situación de familiarizarnos con la presentación de informes. Estaba viendo también que es muy importante el tema de la comunicación porque hablaba de diálogo con el cliente. Cuando nosotros hablamos de dialogar con el cliente, pues justamente es donde vienen los patrones de comportamiento de los cuales les he venido hablando durante las clases anteriores. En esos patrones de comportamiento, pues nosotros empezamos a identificar una serie de situaciones que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a medida que conocemos nuestra forma de ser, que era lo que quería en ese video inicial, pues justamente también empezamos a conocer cómo a los demás clientes les gusta que uno los trate, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a silenciar este aparatito. Y la idea es que esta noche sí nos veamos, pues estamos llegando apenas de trabajar de un lado y de otro, pero les pido una disculpa, tuve que adelantar precisamente mi sesión del día de hoy, porque pues mañana estoy en una situación de capacitación, entonces no voy a poder estar con ustedes. Muchachos, ¿tienen alguna duda antes de iniciar? ¿Tienen alguna situación en particular que se les haya presentado dificultad? Porque yo veo que las evidencias de los videos solo van 6. Preguntas, peticiones, quejas o reclamos, por favor. ¿Eso del video es hasta qué fecha, profe? Que disculpen. Pues yo les estaba diciendo que ojalá lo hiciéramos por tardar hasta la otra semana. Estamos hablando de que por tardar el 10, porque es que nosotros terminamos contrato. A mí que me preocupa, lo que David decía hace un momentico, es que a nosotros nos dan una fecha para calificar esas evidencias. Entonces, si por ejemplo ustedes presentan el 10, nosotros vamos a tener para calificar 72 horas máximo. Y si nos quitan el acceso de usuario instructor, automáticamente se nos bloquean todas las plataformas. Entonces, no vamos a poder calificarlos. ¿Cuál es la situación? Que como decía David, si no tenemos, por ejemplo, contrato el año entrante y nos quedan pendiente por calificar, entonces tenemos que empezar a buscar cuál es el instructor que contrataron de comunicaciones y a cuál nos van a remitir para ver si nos dan la oportunidad de presentar las actividades o las evidencias. Entonces es muy importante que lo hagamos de manera oportuna. El video no es difícil. Los que ya lo hicieron se pueden dar cuenta que es hablar de mí, que hay una plataforma, entonces que hay una plantilla, perdón, que es muy fácil de hacer porque es hablar de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que a mí no me gustan, mis fortalezas, no diría debilidades, sino de pronto puntos a trabajar un poco más neurálgicos, y pues viene un informe. Ese informe es muy importante porque precisamente les va a ayudar a mejorar todo el tema de cómo hacer el direccionamiento, cómo vamos a trabajarlo, cómo vamos a tener un mejor producto, cómo presentamos de mejor manera. Ustedes manejan la parte gráfica, están manejando programación, entonces es empezar a adaptarlos como a todas estas cosas.
¿Ya alguno realizó el trabajo escrito? Yo sí lo realicé. Listo, Jonathan. ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna dificultad? ¿Tienes alguna situación que quieras debatir, que quieras revisar o empiezo mi presentación para que ustedes empiecen a ver lo que quiero que más o menos se haga? No, para nada, no tengo ninguna duda o problema así como para mencionarlo ahora. Ok, bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro, a ver, con nuestro compartir de pantalla. Muchachos, aquí tenemos una agenda de sesión para el día de hoy, que sería nuestra agenda de sesión número 3, nuestra ficha 307432, y aquí aparecen las ramas de la lingüística. En el tema de las ramas de la lingüística es importante tener en cuenta que existe la fonética. No los voy a poner a ver el video porque pues ya llevan 1 hora de clase, pero yo les puedo compartir ese material si quieren. No es largo, si no les aburre lo podemos ver, ustedes me dicen. Chicos, o les hago el resumen así rapidito. Yo creería que el resumen, profe, y cada quien Bien, que lo revise. Perfecto. Entonces, mira, la fonética habla de la forma como se pronuncian las palabras. La fonología son los órganos que intervienen a la hora de pronunciarlas. La morfología es cómo se formaron las palabras y la sintaxis pues nos viene hablando en definitiva de cómo se construye. La semántica y la pragmática, que también son muy, muy importantes, pues justamente nos habla de la forma, cómo se pronuncia, cómo se menciona. Entonces, en resumen, la importancia que tiene las ramas de la lingüística a la hora de escribir y a la hora de hablar. No me voy a demorar porque pues ustedes tienen afán. ¿Qué es la gramática? Entonces yo aquí les hice un resumen también de qué es la gramática, pero me salté. Perdón, ¿qué es la gramática? Entonces, este sí es cortiquitico, lo vamos a ver en un segundito, no nos demoramos porque también es importante para la construcción del texto. ¿Qué es la gramática y por qué me debe importar? Bueno, empezaremos definiendo qué es gramática. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra gramática se refiere a la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, y también al arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Esas definiciones son buenas, pero la siguiente me gusta más. La gramática estudia la estructura y reglas que una lengua tiene para construir palabras y oraciones con el fin de comunicarnos claramente. ¿Por qué debe de importarme la gramática? Mucha gente dice que la gramática solo debe de importarle a personas que se dedican a escribir. Bueno, cuando nos hablan ahí de gramática y de las personas que se dedican a escribir, pues viene una parte fundamental que nos hemos saltado desde tercero de primaria. Y es el tema de la ortografía. La ortografía es muy importante porque es una de las características principales de la gramática que se refiere a las reglas que rigen la correcta escritura de las palabras de un idioma. Entonces ahí viene un juego bien curioso y es el tema de que nosotros hablamos, ¿qué idioma? Español. Pero ¿de dónde nació nuestro idioma español? Pues de la conquista, que vinieron los españoles y todo lo demás. Pero ahí nosotros nos saltamos una parte importante y es el tema del manejo de las palabras. Entonces, por ejemplo, los españoles van a decir la palabra zapato y ellos no van a decir así, zapatos, sino dicen zapato. Cuando dicen sapo, dicen sapo. Entonces, la Z va con la lengua en el paladar y la S va con el, como pegadito en los dientes. Ahí viene la parte de la fonética. Nosotros no lo saltamos, pero ¿por qué sería importante? Pues porque nos ayudaría a tener una mejor ortografía si nosotros hubiésemos aprendido el idioma como ellos lo manejan. Entonces apareció un tema y es el uso correcto de las letras, de los acentos, de los signos de puntuación. Mire, cuando vayan a escribir el informe, importante que una coma vaya en el lugar que corresponde. Importante que a pesar de que el computador ayuda muchísimo y a veces nos sale esa liniecita azul, nosotros, eso es que el computador no entiende. No, el que no está entendiendo la estructura gramatical es de pronto uno. Entonces está haciendo una coma en un lugar indebido,
está utilizando una palabra en el verbo de manera incorrecta, en los tiempos del verbo de manera incorrecta. Entonces, sí es importante que nosotros le pongamos un poquito de cuidado al tema de la estructura gramatical, porque el computador nos corrige ortografía. Y a veces somos tan abejas que agregamos las palabras aún sabiendo que están mal escritas. Entonces, pilas con eso, porque la ortografía varía entre los idiomas y pues nosotros aquí en el español, en Colombia, precisamente tenemos esos cambios que se han dado de pronto en algunas construcciones de palabras. Sí, hemos inventado unas nuevas palabras, algunas la Real Academia las incluyen, otras no, pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de que a veces no es buscar palabras, valga la redundancia, rebuscadas, sino de pronto adaptarnos a una técnica clara a la hora de escribir. ¿Por qué les digo esto? Nos pasa mucho que utilizamos palabras, obviamente, porque el inglés es uno de los idiomas que más se usa en el mundo, y utilizamos el inglés, pero ni siquiera usamos el español bien, mucho menos el inglés. Entonces, ustedes en el lenguaje de programación van a tener que estar muy atentos y muy activos al tema de cómo se escribe una palabra de manera correcta, ¿listo? Y cuando se trata de un informe, debe ser lo más claro, lo más sencillo posible. A veces, como que nos metemos en una película donde queremos abarcar mucho, pero pues no encontramos como ese punto neurálgico. Entonces aquí viene, y este video si quiero que lo vean, porque a pesar de que nosotros nos saltamos del tercero primaria a la actualidad, decidimos un día escribir todo en mayúscula para no usar las tildes. Y son muy importantes, van a ver por qué, justamente. Muchachos, ¿ustedes cuando escuchan como doble? Sí, sí, señor. ¿Y ustedes se acuerdan por qué es que eso pasa? Porque yo activé aquí el micrófono. Bueno, ¿cómo es el tema de las tildes? ¿Esto tiene reglas? ¿Tiene lógica? Pues reglas sí, lógica. Bueno, ¿cómo es el tema de las tildes? ¿Esto tiene reglas? ¿Tiene lógica? Pues reglas sí, lógica, se podría decir que tiene. Y en este video vamos a desenredar el tema. Salió la A, no sé a dónde va. En su sentido más básico, las tildes existen para marcar el acento de las palabras. La idea es que si tú te encuentras con una palabra que nunca en la vida has escuchado, con un golpe de vista sabrás cómo suena, su música. Y es que los acentos importan. Por ejemplo, es diferente decir que un libro es público, que yo publico un libro, y que el libro se publicó en tal fecha. Las tres cosas suenan diferentes, son palabras diferentes, y es el acento lo que las distingue. La tilde está ahí como para decir, hey, aquí está el bombo. Pero rápidamente nos encontramos con un problema, y es que todas las palabras con más de una sílaba tienen acento en algún lado, pero la mayoría de palabras no tienen tilde. Entonces, por favor, que alguien nos explique qué está pasando. La historia real probablemente es compleja y está llena de notas al pie, pero nos podemos inventar un cuento de mentiras para transmitir lo que está de fondo. Supongan que estamos a punto de publicar las reglas de la escritura del castellano, cosa que nunca ocurrió, la escritura fue mutando con la lengua seguramente, pero supongamos que estamos en un día fundacional en el que vamos a definir las reglas y ya acordamos que se usará un trazo, la tilde, para marcar el acento de todas y cada una de las palabras. Pues justo ese día aparece un tipo mamón y dice, oigan, esto de la tilde es ineficiente. Y todos le preguntan como, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No, pues porque me parece un poco tonto gastarnos un trazo más en cada palabra para indicar en dónde va el acento, siendo que en muchos casos es innecesario. El español tiene estructuras que se repiten varias veces, estructuras frecuentes, y nosotros podemos usar esas estructuras para ahorrarnos tildes. Por supuesto, nadie entendió esa idea, así que nuestro personaje explicó que la mayoría de las palabras son graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba. Palabras como meta, rama, carro, lago, risa, mira, clara, alto, nube, roto, juego. Y también palabras más largas, camino, bicicletas, ventana, hormiga, abuelo, arrodillan, tambores, marcaban, acentos. Y hay otra cosa importante. Todas las palabras de esa lista terminan en N, S o vocal, y eso no es casualidad, así es el español o el castellano, como prefieran. En nuestra lengua, la mayoría de las palabras terminan en vocal y cuando no, terminan o en N o en S. Entonces, podemos imaginar que nuestro personaje, muy orgulloso, afirmó que es posible eliminar como el 90% de las tildes aprovechando la repetición de esa estructura con la siguiente tabla.
Si una palabra es grave y termina en N, S o vocal, pues no le ponemos tilde porque eso es lo más normal del mundo. Mico, nevera, cubo. Lo cual quiere decir que si es grave y termina en otra letra, entonces sí le ponemos tilde. Cárcel, cadáver, árbol. También se sigue que cuando una palabra es aguda, es decir, que tiene el acento en la última sílaba, el esquema funciona al revés. Tilde cuando termina en N, S o vocal. Están, estás, está, miró, saltó, comió, camión, acción, quité, volveré. Y sin tilde cuando no. Por ejemplo, ningún verbo lleva tilde porque todos son palabras agudas que terminan en R. Comer, rezar, amar, beber, morir. Y por supuesto, lo mismo aplica para palabras agudas con otras letras raras como reloj, carcaj. Ahora, ponerle tilde a las palabras que solo tienen una sílaba sería estúpido porque no hay ningún acento que marcar. Entonces, esas tampoco. Nada de tildes por ahí. Pero, ¿qué pasa con las palabras más, digamos, rítmicas? Aquellas que tienen el acento no en la última sílaba ni tampoco en la penúltima, sino más atrás. Palabras como antepenúltima, sílaba, rítmica. De hecho, palabras como esdrújula, que así se llaman. O sea, la palabra esdrújula es esdrújula. ¿Más ejemplos? Bueno, armónica, satánica, metálica, mesiánica. Todas son palabras que llevan tildes sin importar la letra en la que terminen. Y por ahí, de vez en cuando, se van a topar con algo realmente extraño, como quítenmelo, una sobreesdrújula que, por supuesto, lleva tilde. ¿Todo bien? Porque hasta ahí la cosa es simple. Tenemos un modelo que nos permite saber en dónde está el acento y ahorrar tildes en el camino. Todo es muy simétrico y lógico. Lo que pasa es que la misma raya, la tilde, se utiliza para cosas distintas al acento. Se usa para distinguir algunas palabras y también para marcar la división de algunas sílabas. Ojo, un mismo símbolo, distintas funciones. Y ahí es que todo se va al carajo. Ahora, la tilde como marcador de hiatos o hiato acentual. Resulta que las vocales son un problema porque a veces cuando hay dos juntas uno no sabe si se trata de una sílaba o de dos. Por ejemplo, sabiduría. Según las reglas que acabamos de presentar, esa palabra no debería tener tilde porque es grave, sabiduría, y termina en vocal. Pero si no le ponemos la tilde, existe el riesgo de que alguien lea sabiduría, pensando que las últimas dos letras hacen parte de la misma sílaba. Entonces, cuando se encuentren con dos vocales que parecen una sílaba, pero en realidad son dos sílabas como baúl, en esos casos se pone una tilde en la vocal acentuada para marcar esa diferencia. No es una regla bonita porque hay muchos casos en los que contradice la primera regla. Existía, oído, río, continúa, que son palabras graves terminadas en vocal y tienen tilde. Pero bueno, algo de lógica tiene porque sigue siendo un asunto de acentos. Luego, los expertos se fueron de vacaciones y algún idiota se inventó un tercer uso para la tilde. Se llama tilde diacrítica y su misión no es marcar acentos, sino distinguir palabras. Cada vez que se encuentren con una palabra con tilde que no debería tener tilde según las dos reglas anteriores, el culpable es esta tercera regla caprichosa y arbitraria, la tilde diacrítica. ¿Y por qué decimos eso? Porque no se usa para distinguir todas las palabras que tienen alguna hermana gemela como la nota musical, y porque se podría usar otro símbolo, cualquier virgulilla, para lograr lo mismo. Se podría usar, qué sé yo, una diéresis, pero no, se usa la misma raya por pura crueldad. Por ejemplo, veamos dos palabras idénticas como té de tomar y té de te quiero. Para distinguirlas, al té de tomar le ponemos tilde. No porque tenga un acento más potente o algo así, aunque hay expertos que dicen que son sílabas tónicas, sino porque queremos distinguir palabras. Lo mismo pasa con el sí de afirmación que lleva tilde para distinguirlo del sí condicional. Si sí entendieron eso, sepan que, como toda buena regla absurda, la única forma de aprender a usar la tilde diacrítica es memorizando, uno por uno, los casos. ¿Qué? Sí, memoria. El, de, más, tú, cómo, cuándo, sé, qué. Es muy frustrante. Y naturalmente todos nos confundimos en algún momento. Hay quien le pone tilde a ti porque ve que mi tiene tilde. Que sí, dos palabras mi, solo una ti, un enredo. En fin, esas son las reglas, esa es la medio lógica. ¿Qué prefieren? ¿Un mundo con muchas tildes y pocas reglas o un mundo con muchas reglas y pocas tildes? Pues nos tocó el segundo. Vean una página de un libro al azar. Pocas tildes, reglas. Bueno, pues, mis queridos amigos,
Ahí está una situación bastante ¿Cómo compleja es el tema de las porque tildes? resulta que las tildes nos complicaron un poquito la vida, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí. Hola. Señora. Daniel, por fin te conozco la voz, Daniel. No, mentiras. Yo les hice acá un resumen sobre ese pequeño problema que tenemos con el tema de las tildes. Y es que resulta que pues en esta situación, esta rayita que nos complica la vida, pues tenemos que saber de monosílabos, agudas, graves, esdrújulas, que es una tilde diacrítica. Y si se dieron cuenta, cada vez que le escriben a la novia y le escriben, es que te quiero a ti, pues ya no le van a poner tilde porque ti no lleva tilde. Es la única de esas palabritas que se utilizan de diferentes maneras. Entonces hay una situación bien importante y es a la hora de hacer construcción de textos. Los pronombres siempre nos han dado problema. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Cuando nosotros utilizamos ese por qué, cuando vamos a preguntar, ¿cómo lo utilizamos, chicos? Separado y con tilde. Separado y con tilde, sencillo. ¿Cuándo lo utilizamos unido? Cuando estamos diciendo como una afirmación, Cuando o sea, estamos una pregunta. respondiendo, ¿cierto? Sí. Bien, entonces importantísimo que lo tengamos claro porque nosotros nos equivocamos a diario. Si ustedes ven ese texto que está ahí escrito, tiene bastantes comillas, tiene bastantes comas y eso lo que hace es que a la hora de nosotros leerlo se entienda claramente. ¿Qué significa esto? Es pensar que lo que yo quiero manifestar, la otra persona que conoce las mismas reglas ortográficas y gramaticales, que es lo que entramos a suponer, pues lo va a leer. Que no importa el tiempo que pase, no deje de ser comprensible para el lector. Entonces, aquí viene un tema muy importante y yo siempre les hago referencia. En la parte de escribir, nosotros tenemos argumentación, tenemos descripción, tenemos narrativa y todo eso es importante y sobre todo cuando vamos a un informe. Hay otra parte que también nos gusta utilizar mucho y es la parte técnica, que creo que les va como anillo al dedo a ustedes. Pero hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la parte técnica, porque si nosotros vamos a hablar de tablas, gráficos, contenidos y demás, pues tenemos que estar muy apegados al tema de la letra. Me he encontrado situaciones que algunos chicos me hacen tablas o me hacen gráficas y resulta que utilizan programas donde no hay corrector de ortografía o no lo sabemos utilizar. Y automáticamente nuestra presentación, a pesar de que tenga las gráficas más exóticas, las diapositivas más bonitas, encontramos un error gramatical o un error ortográfico y una persona que conoce el tema dice, uy, aquí está mal. Me pasó hace unos días. Una persona me regaló un libro de psicología y me puse a leerlo. El psiquiatra muy bueno que lo escribió, pero el tema gramatical, fatal. Entonces, no sé cómo se hizo famoso, me imagino que por la curiosidad de las personas, porque habla de la psicología oscura, pero me costaba trabajo porque me tenía que devolver a tratar de entender qué era lo que quería decir y entonces la mente automáticamente, brum, se dispersa. Y yo iba así como juiciosita en la lectura cuando, ¿y aquí qué pasa? No entiendo. Entonces me devolvía y trataba como de hacer mi juicio para saber qué quería decir. Entonces, muchachos, lo mismo pasa con los informes. El profe les decía algo hace un instante y es no copiemos, porque es que cuando nosotros copiamos pasa una situación muy lamentable. Muchas veces ni siquiera vamos a una fuente que sea fiel o que sea clara, o en el afán de pronto de querer entregar un trabajo suntuoso, ni siquiera le damos orden. Ay, pero resulta que en el SENA tienen copyright. Pasamos el copyright por el programa y resulta que yo no quiero que sea evidente que tengo un copyright. Entonces empiezo a hacerle modificaciones o cambios en el orden estructural y sorpresa. Sorpresa, mis estimados amigos, nos pasa algo muy maluco, muy curioso. Pierde el sentido lo que estamos escribiendo. Entonces iniciamos con una idea y pues a la hora de empezar a copiar como de diferentes autores o tratar de cambiar, se nos despapalló el trabajo. Una situación complicada, una situación compleja que definitivamente pues lo pone a uno a pensar en que no hicimos el trabajo a conciencia, no leímos, es mejor hacer un trabajo resumido, es mejor hacer un trabajo bien hecho, que no tenga las 50 hojas,
pero que sea claro y que sea fácil de entender. Entonces aquí yo les dejo, les voy a pasar este material, ahorita se los voy a compartir para que lo tengan, para que lo revisen con calmita, el que quiera hacerlo. Yo siempre les digo a ustedes algo que me parece curioso y es, ay no, ese trabajo está fácil, hicimos 4 clases para 2 evidencias. Ay, eso yo a esta clase no entro porque no importa, desde que yo haga el trabajo no hay problema. Pero pasa algo curioso y es que todo lo que en la vida tú puedas aprender, lo puedes aplicar a la vida, ¿cierto? Entonces, importantísimo que no se pierdan esa oportunidad. Entonces, aquí viene la parte de los párrafos. Me encuentro trabajos muy buenos, pero no separan las ideas. Continúan como una carretica o de pronto ponen un punto y ni siquiera separan el párrafo el uno del otro. Entonces, sí es importante que nosotros en este fragmento de texto, que es tan importante, pues nosotros utilicemos el tema de la mayúscula al iniciar, el punto final y el espacio que nos separa los párrafos. ¿Esto qué facilita? Que la persona que escribe organice pues la fluidez de sus ideas y contribuya a que la persona que lee entienda, comprenda y pues automáticamente se lleve todo el mensaje, obviamente en su retina. Aquí este video es un video donde hablamos de la importancia, y estos son normas APA, de la importancia que tiene el tema de los títulos y de los subtítulos. Entonces, sí es un poquito larguito, tiene 2 minutos y medio, pero lo vamos a ver. Bueno. Cuando estamos realizando un trabajo de investigación y tenemos que establecer lo que son los títulos y subtítulos de nuestro trabajo, particularmente los niveles, según las normas APA séptima edición, hay que considerar que existen universidades que adaptan este formato, pero agregan características propias. Por ejemplo, según las normas APA séptima edición, los títulos y subtítulos no deben llevar numeración, pero hay instituciones que sí le agregan una numeración particular. Entonces hay que adaptarnos nosotros también a ese tipo de situaciones. En cuanto a los niveles, son 5. Nivel 1 son los apartados del trabajo. Por ejemplo, desde el resumen, la introducción, las conclusiones, la bibliografía, los anexos y por supuesto los capítulos. Este nivel 1 debe estar centrado en negrita, cada palabra debe iniciar en mayúscula y si ustedes se percatan, el texto o la información de ese apartado en un párrafo o iniciar en un párrafo posterior. Particularmente en los capítulos se derivan subtemas o subtítulos, que en este caso serían las funciones del marketing. Este nivel 2 está alineado a la izquierda, debe estar en negritas, cada palabra debe iniciar con letra mayúscula y la información de ese apartado estar en un párrafo posterior. Si de ese mismo nivel 2 tenemos otro subtítulo, sería el nivel 3, que sería el de marketing operativo, alineado a la izquierda, en negrita, y aquí hay un cambio, debe estar en cursiva. Cada palabra iniciar en mayúscula e igual la información de ese apartado en un párrafo posterior. Si de ese mismo nivel 3 nosotros tenemos otro subtítulo, entonces ya vamos a ver que estaríamos hablando del nivel 4 y hay algunas modificaciones. Sigue estando alineado a la izquierda, también en negritas, cada palabra debe estar iniciando con mayúscula, pero se le debe aplicar sangría de media pulgada, que en este caso sería de 1.27 centímetros. Tener punto final y la información de ese apartado puede estar seguida. Si de ese mismo subtema derivamos otro subtema, sería el último nivel, el nivel número 5. Este debe estar alineado a la izquierda, también está en negritas, pero aquí se aplica cursiva. Cada palabra nuevamente inicia en letra mayúscula, también se le aplica sangría de media pulgada con punto final e igualmente con el nivel anterior, la información de este apartado se puede colocar seguida. Aquí es muy importante, ¿cómo vamos a establecer los niveles? Normalmente cuando estamos haciendo el proyecto de investigación, la escuela nos solicita un esquema o un índice tentativo en donde nosotros colocamos los apartados, los capítulos, y dentro de esos capítulos normalmente serían los temas y los subtemas. Y ahí nosotros vamos a ir observando en qué nivel está cada uno de ellos. Eso sería todo, mis queridos. ¿Fácil de entender? ¿Les quedó alguna duda? ¿Preguntas, peticiones, quejas o reclamos? Sí, yo no entendí lo de la cursiva. ¿La cursiva es para cuáles títulos? Acá está. Mira mi vida. Aquí están títulos y subtítulos. Esta es la norma APA y el uso hasta el nivel 5 de títulos y subtítulos. Por lo general, ustedes acá en el trabajo que van a hacer, por lo menos conmigo, en una sola hoja no van a manejar títulos y subtítulos en gran medida o en gran cantidad. Entonces, mira que acá yo les hice un resumen. Yo sabía que me iban a preguntar. Y pues acá está, el nivel 1 o el primero que tenemos va centrado, que es el título principal, centrado en negrita, cada palabra inicia en mayúscula y el texto inicial en un párrafo, pues obviamente tú sabes que la primera palabra va en mayúscula. Entonces, este material les va a servir muchísimo para todos los trabajos, porque nos habla de la alineación, nos habla pues de en qué momento utilizar la cursiva. Entonces, ¿qué es un título 3?
En el nivel 3, entonces, por ejemplo, como ustedes ven ahí donde dice títulos y subtítulos, ese es el título inicial. Si nosotros tenemos un segundo título dentro de la misma hoja, entonces ya tenemos en cuenta que vamos a alinear a la izquierda, que vamos a hacer negrita, que cada palabra inicie en mayúscula. Cuando nosotros hablamos de la alineación es muy importante porque por lo general nosotros no le ponemos muchísimo cuidado a esto. Entonces a veces manejamos todos los títulos en un mismo orden, pero el único título que se maneja centrado es el título principal de un texto. ¿Listo? En la portada, todos los títulos deben ir centrados. Increíble, contradice la norma APA, pero no puede ir el segundo alineado porque es una presentación y está establecida. Entonces, ¿qué lleva una portada? A ver, ¿quién se acuerda qué lleva una portada? ¿Qué lleva una portada, muchachos? ¿Con qué inicia una portada, Daniel? Nombre, fecha, nombre también del instructor. Entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Cuál es el primer título? El título del trabajo. Ok, el título del trabajo. Entonces, si ustedes quieren, pueden colocarle evidencia y ponen el número de la evidencia, el tema, ¿sí? Si ustedes quieren. ¿Qué sigue después? El nombre de quién realizó, ¿cierto? Sí. Ajá, entonces dice, realizó Mariana aprendiz. ¿Qué sigue después? ¿A quién se le presenta? Presentado a María Nilleres Barrera, instructora comunicación. ¿A qué curso pertenecemos? Entonces nosotros en el SENA nos identificamos por número de guía y colocamos el nombre de la formación. ¿Qué sigue? Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fecha tal. ¿Hoy qué día es? Hoy es 2 de diciembre del año 2024. Punto. No lleva nada más. ¿Me faltó algo? No. Bien. Entonces, ya está completa. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Cuando nosotros estamos diseñando, automáticamente la parte inicial del trabajo debe tener como un punto de equilibrio con la parte final. Entonces, vamos a organizar los espacios a medida que vamos escribiendo. Ustedes pueden escribir todo de corrido y los vamos a organizar después. Posteriormente, vamos a organizar esos espacios. ¿Por qué es importante? Porque se ve muy feo que de pronto el título esté arriba y los nombres estén pegados y al final ya quedó Servicio Nacional de Aprendizaje solito. Entonces lo vamos a hacer de manera organizada, que se vea organizado, que se vea bonito para todos los trabajos. Mire, ustedes simplemente buscan un modelo de portada y les aparece. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo hacemos eso? Tarán, tatán. Aquí está. Mire, esto es un resumen de una clase completica, pero no los quiero aburrir, no quiero que se me cansen. Entonces, ahí están las medidas. 2.54 por todos los lados. Eso significa que vamos a hacer un rectángulo prácticamente con nuestras márgenes iguales. ¿Listo? La mayoría viene configurado en 2.5. La norma APA número 7 dice que en 2.54. ¿Listo? El tamaño del papel, carta. Ay, que es que a mí me quedó sobrando un párrafo. No importa. Pásese a la siguiente hoja, pero no lo haga en oficio, y menos cuando es un trabajo para presentar, como lo tienen que hacer ustedes, que es en PDF. El tipo de letra es Arial, Times New Roman, Lucia Sans. Esos son tipos de letra. ¿Por qué la recomendación? Porque son fáciles de entender, porque son fáciles de leer, porque una I se diferencia de una L, pero a veces utilizamos otras que vamos a poner una I mayúscula y parece una L minúscula. Entonces es horrible, es feo. Entonces la intención es que manejemos este tipo de letra. Por lo general no me complico, yo manejo casi todo en Arial o en Lucila Sans, que también es muy bonito. El tamaño de la letra no debe superar los 12 puntos. ¿Por qué? Estamos imaginándonos que vamos a tener que imprimir. Entonces, cuando vamos a imprimir, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una economía. Y pues el SENA es una de las instituciones que está trabajando en la ley de cero papel. Por eso casi todos los trabajos se entregan de manera virtual, de manera digital, perdón, para que no tengamos que imprimir y el gasto de hojas innecesario. El interlineado es de 2.0, sin espacio entre párrafos, dice acá, según la norma APA. Pero yo contradigo mucho esa norma porque es que se ve horrible.
Un párrafo que no lleve espacios no tiene orden. Entonces, a pesar de que la norma APA lo diga, muchachos, manejemos esa norma, por favor, de diferenciar el párrafo para que nos quede bonito, ¿sí? Es algo que les pido. Y también dice que incluso que que no hay necesidad de justificar los párrafos. Yo sí sugiero que por favor justifiquemos un párrafo. Mire cómo se ve la presentación acá, se ve súper bonita. Ese párrafito está organizado, se ve limpio, se ve ordenado. Imprimir, por ejemplo, hay otra situación que dicen que cuando vamos a imprimir, imprimamos a doble cara. La gente ya, pues hoy en día no utiliza la impresión, pero sin embargo yo la recomiendo. La sangría. Ahí es fácil de colocar, incluso el Word nos da la opción de colocar la sangría dependiendo de los espacios como los querramos manejar. Los podemos prediseñar incluso para que en lo sucesivo él lo maneje de esa manera. ¿Preguntas hasta ahí? A mi parte no, profe. Bien, Daniel. ¿Y qué pasó con Jonathan, con Natalia, con Carlos, Laura? Se me durmieron, pues. Sobre esto no tengo pregunta, pero sí No, como que... porque tú ya la hiciste. No, pero es que sí hay un tema que me gustaría hablar, pero es fuera de este tema, sino es del tema anterior sobre la redacción del trabajo. Dale, pregúntame. Que es que tiene que ver con el tema de los cambios de tecnología que han habido. Estos Sí. temas de que la mayoría, o bueno, hay algunas personas de que ya están generándolo todo por IA. Y yo para contrarrestar ese mal, es algo ya personal mío, yo inserto errores humanos. Palabras que, sí, frases que puede sonar redundante, pero es porque así a veces hablo yo, y eso es una parte de dejar en el texto que es algo humano. Sí, ustedes los costeños dicen, vamos a ver para ver. Algo Déjame similar. ver para ver la cosa. Sí, expresiones similares dentro del documento. Entonces la pregunta es si eso lo ve usted mal o no hay ningún problema en eso. A mí Claro, el tema de la partícula... yo evito de que no sean horrores ortográficos, pero sí de que se entienda de que, hombre, esto fue escrito por una persona. Ven, mira, el tema de la IA, yo soy comunicadora social, como les dije, y trabajo en una emisora. Hoy en día los clientes agarran el texto de su negocio y lo generan en IA. Entonces, a mí me pasa algo muy chistoso y es que la IA tiene demasiados conectores. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir, oye, Jonathan, qué guapo estás. La IA te coloca eso, te lo mejora y dice, quería decirte por medio de la presente que estás muy guapo. Mira todo lo que le agregó, ¿cierto? Y yo sufro porque en la radio cada palabra es importante y cuenta, y corte conectores, y corte esos, además, seguramente, entonces voy contando como una historia y probablemente, y todos esos conectores que ayudan como a engrandecer o a dar muchas veces la belleza gramatical y lírica, porque yo pensaría que va más a lo lírico, como que me afecta un poco. A mí el tema de que suene coloquial y mira, cuando tú vas a utilizar las jergas o los modismos de cada una de las regiones, pues oye, cómo lo haces ver que es una palabra tuya? A ver, dime cómo lo enmarcas para que el lector sepa que es una composición de región. No, en región, en ese punto, la verdad es que siempre trato de escribir al menos. No, ya para hablar, yo hablo como hablo. Pero ya Sí, en no, para escritura sí trato de escribirlo. ser neutro para que cualquier persona lo pueda comprender. Y más Bueno, si hablamos en no caso solo de de que lo Colombia, quieras sino manejar, Latinoamérica. porque lo puedes manejar. Yo no sé si se han leído libros escritos, por ejemplo, esos que trovan y que estábamos ahí sentados y queríamos hablar. Cuando tratan de marcar algunas frases que son propias de región, entonces, ¿qué utilizamos? Signos de puntuación. ¿Cómo se utilizan? Entonces, yo trato de que si necesito que suene más duro, ¿cómo se utiliza para que suene más duro en un texto algo que voy diciendo? ¿Qué se utiliza? ¿Qué le cambio a la escritura? ¿La pongo en qué? Mayúsculas sostenidas.
Perfecto, muy bien. Sí, señores. Y cuando quiero denotar emociones, ¿qué utilizo? Los signos de exclamación. Signos de exclamación. Y cuando algo es importante y yo quiero remarcarlo, pero no quiero usar negrilla, ¿qué puedo utilizar? Lo quiero remarcar. Dime, Dani. Comillas. Comillas. Perfecto. Están claros, ustedes están claros. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Escoger el tema, organizar la idea y escribirla. Los que no lo han hecho, los que aún no lo han hecho y los que ya lo hicieron. Por ejemplo, en el trabajo que tienen que presentarle a David, pues hagamos esto, apliquémoslo, que nos quede bonito, porque es que hay una situación importante y es que ustedes están aquí expuestos con nosotros y es a que las personas puedan ver el material y puedan revisarlo. A ver, venga, Nigere le calificó, uy, le puso 100 puntos, es que le quedó perfecto, a ver qué fue lo que calificó la profe. De pronto la profe estaba despapallada y le puso 100 perfectos y, uy, pero venga, esto tiene muchos errores. Automáticamente pueden pasar dos cosas. Uno, la profesora no revisa las actividades en sí. Importante que nosotros miremos pues esa situación para que nos quede súper clara. Perdonen un segundito. Un tema, elegir el tema es el primer paso. ¿Cuál es el tema, muchachos? ¿Cuál es el tema que vamos a utilizar? ¿Cuál es el tema, hijos? Chicos, ¿me oyen? Sí. Hola. Mis amores, ¿qué pasó? Se Pero me tema de quedaron cuál por allá. trabajo, que son varios. No, conmigo solo es uno. La El video, comunicación. Es la comunicación escrita y... y el texto. Anda, se me fue la ¿Ya paloma. saben cómo hacer el texto? Ya está cortando mucho. Me fui un momentico. Ya, muchachos, pilas. Tenemos que hacer acá. Entonces, vuelvo nuevamente a la evidencia. Aquí está nuestra evidencia. La primera es un video. La segunda evidencia es un informe de la creación de contenidos comunicativos. ¿Sí habían visto esta página o no? No. ¿No? Sí, ya usted ya los ha socializado antes. Sí, su merced ya la había socializado. No Incluso tenemos dudas, el ¿cierto? tema central es, ¿cómo que? Es la comunicación asertiva y la comunicación escrita. La comunicación como expresión humana, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hablamos nosotros en la clase anterior? Sencillo, fácil. Vamos a manejar todo lo que nosotros hicimos, donde nosotros nos reconocemos, donde nosotros interpretamos y lo vamos a pasar a hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo único que les voy a decir en el día de hoy que es importante, que no cambia y que es igual para todos? El encabezado, que tengan en cuenta las palabras claves, que por lo menos utilicen esas palabras claves que son importantes, la asertividad, la comunicación, ¿sí? Existir, cohesión, la coherencia, la léxica. Entonces, muchachos, introducción, ¿cuántos párrafos tiene una introducción? ¿Cuántos párrafos tiene una introducción, chicos? Hola. ¿Cuántos? No sabría si hay un límite específico. Yo generalmente utilizo entre 1 a 2 párrafos. Mire, una introducción clara tiene un párrafo. De máximo 2 párrafos. El máximo 2. Dime. Máximo 2. Máximo 2 párrafos. Cuando hablamos
introducción es ese resumen chiquitico de toda la estructura de todo el trabajo que vamos a hacer. Entonces, de 1, máximo 2. ¿Listo? En el tema del desarrollo. Entonces, aquí hay una parte muy clara, que es que nos están diciendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí hay un lineamiento para entregar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La escritura como forma de la comunicación asertiva con la siguiente escritura. Entonces, encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿En qué formato? PDF. ¿Cuántas páginas? 3. Ahí está claro. 3 páginas. La portada ya es una, ¿cierto? La introducción ya son 2. Entonces, ¿cuántas nos quedan por escribir? Una. ¿Cuántas? Una. Una. Así, sencillo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacerlo de la manera más correcta. Hacer un breve resumen donde tenga ese desarrollo del trabajo, un inicio, un desarrollo y una conclusión ahí facilito. Todos los informes llevan lo mismo, inicio, desarrollo y conclusión. ¿Listo? ¿Qué es una conclusión? Disculpa, entonces el trabajo solo cuenta con 3 páginas, ¿sí? ¿O... Sí, mira, ahí está claro. 3 páginas, Arial 11, espacio sencillo. ¿Listo? Listo. ¿Estaba muy difícil? No, sino que no la escuché, no sé si fue mi conexión, disculpa. No, está perfecto que preguntes, para eso estoy acá, imagínate. Y se metieron más páginas, profe. No pasa nada, pero mínimo esa era la estructura, ¿vale? Jonathan, yo sé que tú eres una lumbrera, dime, Nata. ¿Las conclusiones entonces van en una página aparte o ahí directamente? Pues yo siempre las pongo en una página aparte, me parece que se ve bonito. Ajá. Ah, bueno. O sea que sería con ¿Cuántas conclusiones puedo hacer? Si fuese un trabajo técnicamente escrito, lleva como 7, ¿cierto? Mire, es más, les están pidiendo poco. ¿Por qué? Porque un informe lleva, por lo general, cuando hacemos un proyecto, por lo general hacemos marco teórico, ¿cierto? Ustedes están haciendo proyecto con David, ¿cierto? Sí. ¿Y les pidió marco teórico? No. Ah, bueno, entonces la llevan suave. Sin embargo, échenle una leidita que es un marco teórico, porque es la necesidad y cómo la voy a superar. Por eso, en el video yo les colocaba que hablaran de sus debilidades. ¿Por qué? Porque yo quería que esas debilidades que de pronto tenés ahorita las puedas conectar con tus metas. Entonces, ¿cuál es mi debilidad? Entonces, mi debilidad es que tiendo a la procrastinación. Entonces, dentro de una de mis metas está terminar los procesos formativos que inicié. Ahí automáticamente digo, estoy matriculada en psicología, tengo que terminar psicología como sea. ¿Por qué no voy a procrastinarme más, que es uno de mis defectos o de mis debilidades? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque una de mis fortalezas es que yo soy determinante, porque es que yo soy disciplinada. Entonces es curioso, pero mira que todo tiene que ver con todo, muchachos. Y estamos hablando justamente del tema de la comunicación, estamos hablando de la asertividad. Y cuando nosotros nos enfocamos hacia la parte asertiva, nosotros nos enfocamos hacia vencer esas pequeñas debilidades que solo nosotros conocemos, que a veces sí nos cuesta reconocernos, pues seguramente vamos a tener una comunicación excelente. Entonces, clara la evidencia que tienen que presentar conmigo, ¿cierto? Sí, señora. No crean que es que yo los estoy regañando, es que yo soy santanderiano. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, mira, ya que Dani me preguntaba hace un momentico las conclusiones. Mira, a veces se nos va a alargar el trabajito y Jonathan de pronto, que ya lo hizo, ¿dónde se pone la bibliografía? Es más, este trabajo ni siquiera les pide que hagan un índice, que sería ideal, porque es un trabajo, es un informe. Bueno, la regla dice que no, pero pues, ¿yo qué haría? Yo, Mariana Yeret Barrera, hago una portada, en una siguiente página
un índice, que es lo último que se hace el trabajo, una introducción, el desarrollo del trabajo, que puede gastarse 1 o 2 hojitas, y finalmente hago las conclusiones y en la última hoja hago la bibliografía. Hay personas que hacen conclusiones y bibliografía en la misma y pues la norma no dice que no se pueda. Pero sí me gustaría que si utilizan algún librito y que si de pronto utilizan algún material, pues lo tengan en cuenta. Dime, Daniel. Profe, una preguntita. ¿El índice y la tabla de contenido es lo mismo o tiene alguna diferencia? Lo mismo, ¿sí? No, sí, lo mismo. Ah, listo. Gracias. Sí, y por favor, esos punticos que uno le coloca, uy, no. Vamos con el tab. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí un ejercicio. Entonces yo voy a colocar un título, que para este caso, si cambio de hoja, sí iría centrado. ¿Cómo iría? Con negrilla. Entonces voy a decir introducción. A mí sí me gustan los títulos en mayúscula. Bueno, en fin. Entonces aquí automáticamente yo justifico. Empiezo a escribir, por ejemplo, ¿qué sería lo primero? Entonces, perdón, la tabla de contenido, índice. Perdón, es que me despapallé. ¿Qué le falta al índice? Entonces yo acá, por ejemplo, ¿qué le falta al índice? ¿Nadie? Bueno. Introducción. Entonces, página 1. Perdón, introducción. Ay, pero ¿por qué me queda mayúscula en negrilla? Ah, ok. Introducción. Ay, estoy como lenta hoy. Entonces, en vez de ponerle esos puntitos, yo con el tab le voy a dar espacios de tal manera que me quede organizado y yo le coloco página 2. Aquí, desarrollo o cuerpo del trabajo. Cuerpo del trabajo. Y yo con el tab voy y le coloco página 3. Si ustedes se dan cuenta, me va a quedar ordenado. Hay otra opción. Hay gente que lo hace centrado. ¿Se ve lindo? ¿Cómo se ve mejor? Centrado. A mí me gusta más centrado. Y sin los puntos se ve mejor. Y sin los puntos se ve mejor. Y aquí le puedo colocar cuerpo del trabajo, lo puedo colocar en negrita y se ve bonito, ¿cierto? ¿Por qué me arroja error? Listo, quedó. Entonces, mire tan bonito que se ve. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos acostumbramos a utilizar las herramientas que tiene el Word. Nosotros las tenemos, esas herramientas están aquí justamente, en el diseño, en la estructura de los párrafos, ahí está. Simplemente que nosotros nunca cacharreamos que está el centrado, que está la negrilla, que están las márgenes, que están los saltos de página. Y nosotros hacemos el trabajo como pues para no dejar. Entonces, bonito que ustedes presenten un trabajo organizado, tomándose el tiempo. David les dijo algo que me pareció súper chévere. A veces es no quedarse simplemente con el material que encontramos, porque a veces hay cositas que se nos van de las manos y de pronto ya estamos muy abuelitos y estamos rayando en lo mismo. ¿A quién se le entendió? ¡Auch! Ouch. Mis chicos, preguntas, peticiones, quejas o reclamos que me fui. ¿Alguna? Por mi parte no. Tan bello. ¿Alguien más? Natalia,
Jonathan, Carlos, Michael. Michael, ¿quién es Michael? Yo no conozco a Michael. Sí, yo leí la vez pasada. Ay, pero hoy no. Termina, ¿ustedes ya enviaron el trabajo aparte de Jonathan? Aún no. Profe, pues yo estaba esperando la explicación así en clase para hacerlo. ¿Y estás a gusto? ¿Te pareció bien? Sí, 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 perfecto. Cualquier duda me escriben. ¿Listo? Listo. Bueno, mis amores, una feliz noche. El Señor les bendiga, que descansen, coman rico, duerman bien y con toda la actitud. En el nombre del Señor, que mañana sea un día maravilloso. Gracias, buenas noches. Sí, bien. Chao, Gracias. muchachos.